Dándole gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto Él es bueno para siempre, y como siempre lo expresamos, para siempre es su misericordia, conforme también lo dicen primeramente las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos nuestro servicio de lectura número 134, el jueves 22 de agosto de 2024. Hoy iniciamos ya, con el favor de Dios, el libro de Levítico. En él vamos a estar viendo cómo venir y vivir delante de Dios para adorarlo conforme Él es santo hasta el tiempo de reformar las cosas. Hablando pues, teniendo ya también claridad de que en Él estaba tipificado eh, todo lo que concernía a la obra de Cristo y su sacrificio expiatorio en favor de todos los hombres. A eso es lo que hace referencia este enunciado que está aquí. Entonces, en el libro de Levítico vamos a estar viendo el camino que Dios estaba mostrando a través de todos estos símbolos, sacrificios, la institución del sumo sacerdocio en el lugar del tabernáculo de reunión, todos estos servicios sacerdotal. Él está dando instrucciones para que el pueblo pudiera acercarse a él. Cómo venir y vivir delante de Dios para adorarlo conforme Él es santo, hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la obra de Cristo está representada en cinco ofrendas que van en los capítulos del 1 al 7. Hoy vamos a ver el capítulo 1. Una primera ofrenda que aparece es el holocausto. Este holocausto, ya en el contexto del capítulo, hace referencia a la ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Eso es el holocausto. Tiene que ver entonces con esa ofrenda para el holocausto, o la ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 1, Levítico 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Así inicia entonces este libro de Levítico, habiéndosenos mostrado cómo ya termina siendo erigido el tabernáculo por mano de Moisés conforme al mandato de Dios. Y el libro de Levítico inicia entonces ya con ese llamado que Dios hace a Moisés para darle las indicaciones de cómo es que ahora en adelante se van a acercar a él, al tabernáculo de reunión. Entonces, esto inicia la preparación de lo que vendrá a ser la manera correcta en que toda persona habría de presentarse en santidad para adorar a Dios en su presencia. Recordemos que la santidad dentro del contexto de las Sagradas Escrituras es un requisito indispensable para establecer ese acercamiento a Dios en cuanto a la comunión con Dios se refiere mediante la obra expiatoria de Cristo. Entonces él aquí ya va a mostrarnos a través de todas las instrucciones que le va a dar a Moisés, a través del oficio del sumo sacerdocio, el oficio de los levitas, cómo es que vamos a acercarnos correctamente a él, habiéndose esto ya cumplido a través de Cristo. Entonces en Juan, por eso acá cito Juan, capítulo 1, versículos 11 al 18, este llamado, Dios llama a Moisés y habla con Moisés desde el tabernáculo de reunión, estando Moisés afuera del tabernáculo. Pero haciendo referencia ya a lo que concierne al evangelio,
y al propósito de Dios de establecer esa comunión con el hombre por medio de la fe en Jesús, el apóstol Juan escribió lo siguiente, Juan 1, 11 al 18. A lo suyo vino, refiriéndose al verbo de Dios, dice, y los suyos no le recibieron, al verbo hecho carne. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Estamos viendo cómo Dios llama a Moisés desde el tabernáculo. Moisés todavía no ha entrado al tabernáculo. Hasta ahora le van a dar las indicaciones que van a hacer el requerimiento ahí en adelante según la ley para que el pueblo se presente ante Dios con sacrificios y ofrendas que ya por anticipado también tenemos conocimiento de que no van a quitar el pecado, pero que anuncian de antemano el sacrificio expiatorio de Cristo. Y aquí, en este caso, el apóstol Juan, cuando él inicia el Evangelio de Juan, dice que ese llamado, en este caso, lo hace el Padre por medio de su Hijo, enviando a su Hijo al mundo. En este caso, por el verbo que es hecho carne y que habita entre nosotros. Y él vino enviado por el Padre a los suyos, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ese llamado, ¿en qué consiste? Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Recordemos, Dios está llamando a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Moisés solamente ha visto eh, lo que Dios le permitió ver en cuanto a su gloria, mas nunca vio el rostro de Dios. Por eso acá dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vemos cómo es explicado este momento tan trascendental que fue anunciado antes por el Espíritu Santo en el libro de Levítico, de erigido el tabernáculo y lleno de la gloria de Dios. Dios llama a Moisés para indicarle cómo es que el pueblo debe acercarse para establecer esa adoración a Él a través de ese camino eh, de santidad mediante el ofrecimiento de sacrificios de animales y el derramamiento de sangre de esos animales para expiar el pecado del pueblo. Pero acá ya el Espíritu Santo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan ya nos está diciendo que no va a ser desde el tabernáculo, sino desde la misma presencia del Padre. Dios está llamando a los hombres a ser parte de su familia, a ser hechos hijos de Él a través de su Hijo Jesucristo, que los hombres puedan recibir la potestad de ser engendrados por Dios y de pertenecer a la familia de Dios, para que mediante su unigénito Hijo, el verbo hecho carne, sea quien les dé a conocer y en quien vean al Padre y conozcan al Padre. Por eso a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Romanos 8, 28 al 31, hablando de ese llamado que Dios le hace a Moisés desde el tabernáculo de reunión y ya cumplido a través de la obra de Cristo, dice así, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios para con quienes han eh, recibido y creído al Evangelio es ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de Juan y aquí está corroborado por el apóstol Juan, por el apóstol Pablo, perdón, en la carta a los romanos, que es en este caso a los hijos de Dios, según el propósito, conforme a su propósito
los ha llamado y les dice que ciertamente ellos, a los que han que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ciertamente nada de lo que está aquí pudo darse según la ley, solamente esto puede cumplirse según Cristo. El versículo 2 nos dice lo siguiente, habiendo ya eh, explicado brevemente, muy brevemente, lo que concierne a ese llamado que Dios hace a Moisés desde el tabernáculo, que es ya cumplido a través del propósito de Dios en Cristo, como nos llama mediante su Hijo Jesucristo a ser parte de su familia, a ser miembros de la familia de Dios, mediante la obra de su Hijo nos dé a conocer al Padre y nos dé la potestad de ser hechos hijos del Padre. Ese es el llamado, siendo entonces llamados, siendo entonces justificados, siendo entonces santificados y predestinados para llegar a la estatura de Jesús, que es finalmente también en Él, en Cristo, el Hijo de Dios, cómo es que vamos a acercarnos correctamente al Padre para una vida de adoración. Ahora, es cuando uno estudia el libro de Levítico, por esencia es un libro de adoración, un libro en el cual se sirve a Dios y se manifiesta esa adoración a Dios. Ya en Cristo Jesús, a través del Hijo de Dios, nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es que Romanos dice, o más bien el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, dice que nosotros amamos a Dios, puesto que también Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones y somos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Tengamos en cuenta que ser guiados por el Espíritu Santo a toda verdad para una correcta adoración a Dios eh, tiene que ver con la obediencia a nuestro Padre y proceder de acuerdo a su sabiduría para poderlo adorar en espíritu y en verdad. Ahora, mirando el versículo 2, estamos viendo la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Ya se la menciono porque, bueno, usted dirá, bueno, pastor, ¿cuál es el primer punto? El primer punto que estamos viendo de esto es el siguiente, que la ofrenda para holocausto es la ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ese es el primer punto que está siendo tratado de acuerdo al capítulo 1 de Levítico. Este es el punto número 1. La ofrenda para holocausto es la ofrenda encendida de olor grato para Jehová, que va a ser algo que se va a repetir como mínimo 3 veces allí en este capítulo. Esa ofrenda encendida es de olor grato para Jehová. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? Para que sea dolor grato, hay que oír el llamado, atender al llamado que Dios está haciendo, ya no desde el tabernáculo de reunión a través de Moisés, sino a través de su unigénito Hijo, del unigénito Hijo del Padre, de quien podemos tomar entonces y en quien podemos tener la potestad de ser hechos hijos de Dios para asimismo tener de parte de Dios su amor y ser guiados por el Espíritu Santo para una correcta adoración a Él, para que en Cristo Jesús podamos presentar esa ofrenda de olor grato. Ahora, el versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, ¿sí? En este caso se va a referir a la ofrenda o al holocausto. Dice, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, eh, será entonces de ganado vacuno u ovejuno. Haréis vuestra ofrenda. Y usted dirá, bueno, pastor, explíquenos por qué especifica que debe ser de ganado vacuno u ovejuno. Bueno, de acuerdo a todo lo que se presenta
desde Abel, que ofrecía, era pastor de ovejas y que ofrecía de lo mejor de sus ovejas a Dios en sacrificio. Recordemos que Abel fue, fue quien presentó a Dios mayor excelente sacrificio que Caín, y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque fue hecha con fe. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Fue entonces de ganado ovejuno, no de vacuno, sino de ovejuno. Y así posteriormente también recordemos que Abraham cuando en el Génesis 22, cuando va a presentar a su hijo por orden de Dios en holocausto, en ofrenda del todo quemada, eh, Dios lo detiene y le presenta un carnero que está enredado en una zarza, y lo toma y lo sacrifica en holocausto como ofrenda del todo quemada, porque ya llevaban el fuego y la leña, anunciando de antemano que así sería entonces la obra de Jesús como sustituto, pero ahí también lo presentan como de ganado o ovejuno, o sea, porque es un carnero, un carnero. Entonces, haréis vuestra ofrenda. Pero ¿por qué no lo presentan entonces de un animal carnívoro? No, no lo presentan de un animal carnívoro. La ofrenda tampoco puede ser presentada de animales de rapiña, de aves de rapiña o animales que sean de presa, de caza, o que hayan sido cazados. Tampoco. Es un animal que haya sido nacido allí de propiedad de la persona. Por ejemplo, en el caso del ganado, esto es algo bastante, eh, quiero darle la trascendencia, ¿sí? Podría obviarlo, pero quiero darle la trascendencia. Recordemos esto, mis amados hermanos, es que Dios ofreció a su unigénito Hijo. Si bien nosotros no valoramos con, de, o estando en el mundo, no valorábamos la obra de Cristo como un cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser posteriormente entregado por nosotros a su debido tiempo en sacrificio por el pecado, para quitar el pecado. Es que es Dios entregando a su propio Hijo. Entonces él no está pidiendo algo, su hijo, un hijo ajeno para ello. Él está dando a su propio hijo. Y asimismo, cuando él dice que cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda, porque es un ganado de las vacas o de las ovejas que la persona ha tenido que criar prácticamente. Esos son animalitos que la persona le ha dado un lugar, que le ha demandado de cuidado, que le ha demandado de tiempo, que le ha demandado de inversión. Los que crían ganados me entienden esto que estoy diciendo. Eh, Quienes tienen ese oficio saben que eso les demanda tiempo de su vida, estar pendiente del cuidado de ese animal, de verlo, de cuidarlo aún de que está en el vientre de sus madres, por así decirlo, ¿no? Cuando están paridas, los animales están ya como que tienen cría y están pendientes cuando da luz. Todo eso lo ve el dueño del animalito, ¿sí? De la vaca o de la ovejita. Y se alegra tanto de que su vaca haya dado una cría o de que su oveja haya dado un cordero, ¿cierto? Y se alegran tanto y hasta le ponen nombre al animalito, ¿sí? Y lo van cuidando y como que están pendientes de él, lo vacunan, lo limpian, están pendientes, lo protegen, lo guardan, lo cuidan, eh, mejor dicho, ¿sí? Hace parte prácticamente de como que de la familia, aunque luego lo entreguen en sacrificio para los establecimientos frigoríferos, ¿no? O sea, o bueno, de los distribuidoras de carne. Pero, pero es eso. Por eso es que no es de un animal de presa, o sea, un animal cazador o un animal de rapiña, o un ave de presa o de rapiña, o un animal carnívoro. Es un animal
se alimenta de pasto, que es un animal que ha sido criado, que ha crecido ahí a los ojos de su dueño y su dueño le tiene, hasta llega a tenerle cierta estima al animalito. Le pone hasta un nombre y lo acoge como allí, como que es de su propiedad y lo cuida y lo alimenta y lo sostiene. Pues entonces ese era el animal que te acaba de entregar. ¿Sí? Ahora sí, no, la escritura nos da claridad sobre eso. ¿Por qué? Porque es que la persona se está desprendiendo de algo que le es de mucho valor, no en el sentido tanto de cuánto vale el animal vacuno, el animal ovejuno, sino que le ha demandado tiempo a la persona, vida, recurso, inversión. Y bueno, sumado a eso tiene un valor. Pues es eso lo que Dios le está diciendo, que lo ofrenda, que lo ofrezca en ofrenda a Dios, porque es que Dios entregó a su unigénito hijo. Entonces dice que haréis vuestra ofrenda. Por eso no dice que vayan al monte y cojan un animal de monte, al cual no lo vieron ni no fue creado ni siquiera por ninguno y que lo pueden cazar y lo pueden traer y no, Dios no quiere eso, porque todo es figura de Cristo. Por eso está ese versículo 2 ahí, no está al azar, ni por llenar páginas. Es para que entendamos que Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De hecho, estos son animales limpios, que más adelante van a ser constituidos también dentro de los animales limpios y que podían ser también consumidos y ofrecidos en sacrificio. No era de animales inmundos, es un animal limpio que debía entonces ser apartado y consagrado por anticipado por estas personas para presentarlas en ofrenda a Jehová, en holocausto. Hasta ahí el comentario. Ahora, Efesios 5, 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Corresponde entonces a lo que significa el holocausto. Es un sacrificio, una ofrenda para sacrificio de olor fragante de animales, de ganado vacuno o de ganado ovejuno. Ha tenido que criar, cuidar, alimentar, apacentar, pastorear y hasta crear una cierta, como especie de, ¿cómo le llaman? ¿Cómo lo puedo expresar? Como una cierta eh, afecto hacia ese animal. Por eso les decía que hasta le ponen un nombre y luego les cuesta entregarlo, ¿no? Quizás venderlo, quizás ofrecerlo o sacrificarlo para el alimento, pero acá Dios les está diciendo que lo entreguen en sacrificio, que lo presenten en sacrificio. Porque Jesús como tal es la ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él es el holocausto. Él es esa ofrenda del todo quemada en el altar del sacrificio, en el altar de bronce. Podemos que es altar de bronce porque estaba hecho de bronce y el bronce está hablando del juicio de Dios. Pero también se le llama el altar del holocausto porque allí presentaban la ofrenda para hacer del todo quemada. El altar del sacrificio donde se presentaba esta ofrenda. Jesús es Jesús el holocausto. Él es esa ofrenda y ese sacrificio a Dios en olor fragante. Y en el versículo 3 dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno,
dice acá, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y esto ya está apuntando a Cristo, a la santidad de Cristo, a la justicia, la obediencia y la gracia de un hombre, Jesucristo. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y dice una cosa muy trascendental. Dice, de su voluntad lo ofrecerá. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Allí lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Recordemos que se llama tabernáculo de reunión por aquello que el pueblo había pecado contra Dios. Entonces Dios le dice a Moisés que debe elegir el tabernáculo afuera del campamento. Y el pueblo solo veía cómo Moisés acercaba el tabernáculo. Ya en el libro siguiente al Levítico vamos a ver cómo ya podían entrar en el tabernáculo. En este caso los sacerdotes. Dice la ofrenda, hablando, ¿sí? La ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, entonces acá está la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Cristo. En la totalidad de su persona, mediante la cual complacía al Padre por su obediencia. Es la ofrenda. Ahora, el holocausto es Cristo también, Cristo nuestro sustituto. La palabra holocausto, como la finalidad era quemar en el altar del sacrificio, en el altar de bronce, en el altar del holocausto, del animalito. ¿Para qué? Para que siendo quemada del todo, ese humo, ¿cierto? Ese humo que llevaba consigo ese olor, pudiera ser agradable a Dios. Por eso es que holocausto tiene que ver con subir o lo que sube, ese humo, ese olor del sacrificio, ese olor del holocausto, del animalito, en ese caso vacuno, como lo dice el versículo 3, pues es Cristo nuestro sustituto. Y la ofrenda del todo quemada, cuyo humo subía con el propósito de ser olor grato para Dios en todos los que querían acercarse a Él. Ahora, macho sin defecto, eso nos está hablando de la humanidad, santidad y fortaleza. Estas tres cosas son bastante trascendentales. Recordemos que la humanidad tiene que ver con que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, lo envió en semejanza de carne de pecado. Lo hizo en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Es Jesucristo el que vino en carne, el verbo hecho carne, Dios manifestado en carne. Eso habla de la humanidad y por ende la santidad, pero también la fortaleza. La fortaleza quiere decir que permanece para siempre. Hebreos 7, 24 al 25 nos dice, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, porque recordemos que el capítulo 1 de Levítico inicia diciéndole, hablándole Dios a Moisés, Dios se encuentra desde el tabernáculo, le habla a Moisés, llama a Moisés y le va a dar las indicaciones, como estamos viendo ya, cuáles son las indicaciones para que la gente se acerque a Dios. Pero es Jesús entonces en quien podemos acercarnos a Dios. Y él, siendo ciertamente hecho hombre, estando en la condición de hombre, se dispone para servir a su Padre, pero no de cualquier manera, sino en santidad, pero también para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque dice en cuanto a la santidad, recordemos humanidad, santidad y fortaleza, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, dentro de ese ofrecimiento, sacrificio de Cristo, está contenido que es el holocausto, esta ofrenda encendida de olor grato a Dios, que es Cristo entregado en sacrificio por todos nosotros.
porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Ahora, Hebreos 9, 13 al 15 dice, porque si la sangre de los toros, porque como era de animales vacunos, y de los machos cabríos, animales de los ovejunos, ganado ovejuno, dice, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hay que tener en cuenta que estos sacrificios que aparecen en los capítulos 1 al 7 hablan de ofrendas o sacrificios de purificación, expiación y restitución. Y también hay unos que son de cereales, que son de agradecimiento y sacrificios de paz. Que esto tiene que ver con Jesucristo. Entonces, por eso mismo dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Hablando entonces de la humanidad, de la santidad y de la fortaleza, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuevamente aquí está ese servicio al Dios vivo. La escritura también lo indica como la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Así que por eso dice, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, porque también en estos en estos primeros 7 capítulos de Levíticos, estos sacrificios también involucraban el perdón de pecados. Entonces aquí está de igual manera la sangre de Jesús siendo derramada, como la vamos a ver en el capítulo 1 también, la sangre derramada para remisión, para perdón de los pecados. Por eso, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, Hebreos 10, 8 al 10 dice lo siguiente, diciendo primero, ya lo que dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahorita vamos a ver cómo es que se presentaron entonces todos estos sacrificios y ofrenda y holocausto. Estamos viendo el holocausto hasta ahora. Y expiaciones por el pecado. Dice, Dios no quiso eso más, no le agradaron, ¿sí? Porque el pueblo sencillamente nunca, como él dice, este pueblo de labios no honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Y nunca le ofrecieron un sacrificio de acuerdo a su propósito. Lo dejaron solamente en un estándar ritual, más no en unos sacrificios con entendimiento de una posterior redención a través del Hijo del Mesías o de la simiente de Abraham. Y Jesús mismo se los dice a ellos. Ellos no creyeron a Dios, a diferencia de Abraham que creyó a Dios. Porque Él les dice, si fueses hijos de Abraham, me creerías, porque ciertamente tanto Moisés habló del Señor. Poco creyeron a Moisés. Pero si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y a él no le creen. Abraham se gozó de que había de ver mi día, dijo Jesús, y lo vio y se gozó. Entonces, por eso es que ante eso, Dios, el Señor Jesucristo manifiesta diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, porque hicieron con el propósito por el cual fueron establecidas como sombra de los bienes venideros, como símbolo para luego restaurar mediante Cristo mismo todas las cosas. Dice, las cuales hacer tu voluntad. Se conoce la voluntad de Dios, pero luego el libro de Levítico en su capítulo 1, frente a la presentación del holocausto, dice, de su voluntad lo ofrecerá. O sea, nosotros, el Señor Jesucristo se presenta para hacer la voluntad del Padre voluntariamente, pero conforme a la voluntad del Padre.
he usado repetidamente la palabra voluntad, pero es que esa es la manera. Nosotros no nos presentamos, no hacemos las cosas de nuestra voluntad desconociendo la voluntad de Dios. Jesús está diciendo, el Espíritu Santo hablando de la obra de Cristo proféticamente, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. O sea, Jesús se ofrece voluntariamente, pero conforme al propósito o voluntad del Padre. Y así nosotros entonces en Cristo, la voluntad de Dios por medio de Jesús es prosperada para con nosotros. Dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y en este caso, aplicando este pasaje, que lo vamos a usar varias veces a lo largo del estudio levítico, o usándolo en esta ocasión para explicar lo que es el holocausto. Cuando una persona ofrecía holocausto para expiación de su pecado, para perdón de su pecado, para restitución, como ofrenda encendida de olor grato a Dios. Dice Hebreos 9, 24 al 28, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Recuerden, el capítulo inicia diciéndonos que Dios llama a Moisés desde el tabernáculo de reunión para darle instrucciones de cómo era la manera correcta de acercarse a él. Aquí dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. A diferencia del sacrificio expiatorio que está justo en Levítico, hablando de que se hacía una vez al año, el holocausto podía ser presentado por diferentes personas cada día. Pero también el holocausto cumplido aquí en Cristo, Cristo es la ofrenda del todo quemada, ofrenda de olor grato para Dios, ofrenda que el Señor Jesús presentó, siendo él, estando en condición de hombre, siendo en forma de hombre, estando en forma completamente de hombre, hecho semejante en todos nosotros, en santidad, y con la fortaleza que Dios le dio para entonces presentarse una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y eso habla de la fortaleza del sacrificio. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y hasta ahí, por el día de hoy, en cuanto al primer punto, perdón que los devuelva así, al primer punto, acerca de el holocausto como ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias por la obra de Cristo. Él es esa ofrenda de olor grato para ti, ofrecida también una vez para siempre. Él es ese holocausto mencionado aquí en el capítulo 1 del libro de Levítico. Y te damos gracias porque tú lo enviaste eh, en todo semejante a nosotros. Lo diste, Padre Santo, siendo tu unigénito Hijo, tu único Hijo, así como el hombre que presentaba de su voluntad el holocausto en sacrificio para ofrenda,
de olor grato de su ganado, ya sea vacuno u ovejuno. Tú lo presentaste fue a tu Hijo Jesucristo, como ese cordero sin tacha y sin mancha. Tu glorioso Hijo Jesucristo, en forma de hombre, hecho carne, en todo semejante a nosotros, en santidad, pero también con el mandamiento de dar su vida, pero también con el mandamiento de volverla a tomar, para vivir así siempre y presentar a todos los que por Él se acercan a ti, viviendo siempre también para interceder por ellos. Gracias, Padre, porque a través del holocausto, de este sacrificio de olor grato, esta ofrenda de olor grato, que es Jesús, una vez y para siempre, hemos recibido también, Padre mío, el perdón de nuestros pecados. Y tenemos también esa paz para contigo. En el nombre de Jesús, amado Señor. Gracias a ti, Padre, por tu Hijo, el holocausto, la ofrenda encendida de olor grato. En el nombre de Jesús. Amén y amén.